En este día estamos cerrando la serie Maranata, que significa ven Señor Jesús, pero no por eso vamos a dejar de estar atentos, interesados, buscando la presencia de Dios, esperando la venida del Señor. Y mientras le esperamos, acuérdense que Maranata, ven Señor Jesús, es en tiempo presente y en tiempo futuro, porque Él ya vino a nacer como humano. Jesucristo vino del cielo y nació como humano y vivió su vida aquí en la tierra con un enfoque de dar su vida para la salvación de toda la humanidad. Y de hecho estamos en el año 2025 después de Cristo. Eso quiere decir que todo este tiempo se están juntando de todas las naciones las personas que en su voluntad, la voluntad que Dios les dio, están rindiéndola a Jesús. Y cuando Jesús vino, pues él vino del cielo, después ascendió y dio unas palabras, y hasta los ángeles le dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ustedes están viendo que asciende al cielo, así vendrá otra vez. Y entonces cuando viene Jesús a nuestro corazón, también es Maranata, porque estamos diciéndole a nosotros: ven Señor Jesús a mi corazón, a mi voluntad. Pero a la vez estamos pensando en la venida del Señor. Y es por eso que le esperamos con nuestras lámparas encendidas, como las vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 prudentes, y las prudentes tenían sus lámparas encendidas, y el aceite representa, y también el fuego representa la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, que no se queda, sino que está insistiendo en la presencia de Dios para que Él venga a avivarnos, a santificarnos, y a la vez compartiendo de esta salvación tan grande que hay en Jesús y de su promesa, porque sus promesas se cumplen. Si Él dijo que vendría, pues Él va a venir. Viene a nuestro corazón, viene a la salvación, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Él va a venir pronto. Ahora, cuando hablamos de esto, estamos también pensando de que nosotros como seres humanos, tarde o temprano, también vamos a partir. Porque dice Hebreos, quiero que recuerdes, Hebreos 9:27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que si el Señor retarda su promesa, como dice la Escritura, para que nadie perezca, puede ser que también nosotros de repente partamos para estar en la presencia del Señor, porque esa es la vida. Decían en este congreso, un predicador le decía a todos los jóvenes: todos ustedes jóvenes que están aquí presentes, en 100 años ninguno va a estar. O sea, todos vamos a morir. Pero si Cristo está en nosotros y compartimos de su venida, aunque muramos, va a quedar la semilla en otros corazones, y Cristo tardará para que otra generación se levante que glorifique al Señor y espere su venida. Entonces, el título de mi mensaje es: si tan solo escucharas. Y está basada en el Salmo 81. Vamos a leer Salmo 81, Salmo 81. Versículo 7, aquí dice, vamos a leer versículo 7, dice: al director musical, sígase la tonada de la canción del Agar, salmo de Asaf. Pero el versículo 8 de Salmo 81 dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ahí está el énfasis. Dios está hablando a través de este salmista de Asaf, y está diciendo: escucha. ¿Cuántos están aquí escuchando? A ver, levanten la mano los que están escuchando. Dice: escucha, pueblo mío, mis advertencias. Y luego hace una expresión de dolor: ay, Israel, ¿sí? Si tan solo me escucharas. Este clamor es un gemido, ¿verdad? Dice versículo 9: no tendrás ningún dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré.
Pero mira, el versículo 11 dice, pero mi pueblo no me escuchó. Ese ay de Dios, de escucha pueblo mío, dice aquí, pero mi pueblo no me escuchó. Israel, el pueblo de Dios, no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera. Ese es el libre albedrío que Dios ha dado al ser humano. Versículo 13 repite, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel, el pueblo de Dios, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto, fíjate versículo 14, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante él, ante el pueblo de Israel, pero serían eternamente castigados, serían eternamente castigados. Y luego versículo 16 dice, a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. Wow, qué increíble palabra del Señor. Si tan solo escucharas. Me suena al corazón de un papá, de una mamá que está viendo quizás el peligro. ¿Cuántos tienen aquí hijos adolescentes? Sí, o jóvenes. Y de repente ahorita con las circunstancias en las que vivimos, de repente el muchacho quiere llegar tarde y te llama y te dice, oye, es que quiero hacer esto y esto, y tú le dices, no vayas por allá. Y el niño o el joven dice, no, es que yo quiero que mis amigos y todo. Y el padre dentro de sí tiene un clamor, dice, si tan solo me escuchara mi muchacho de que allá hay peligro, se recogería a casa temprano, ¿sí o no? Y es ese como el clamor de un padre, si tan solo me escucharas, interesado en sí guardar, salvar, proteger, socorrer, bendecir, llenar de sabiduría, de gracia, de conocimiento, de revelación, de poder. Es el corazón del Padre. Incluso si lo vemos en Jesucristo, cuando Jesucristo ascendió al cielo, su ministerio, digamos, de Jesucristo, dice la Escritura según Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta voz del Padre que gime dentro de su ser con intercesión, ay, si tan solo me escucharas, es la intercesión perfecta de Jesucristo para que tú y yo escuchemos a Dios de verdad. O sea que Jesucristo está en nosotros porque Él es Dios, está en todo lugar, pero Él está intercediendo por nosotros, intercede por toda la humanidad y Él se entregó a sí mismo, es el intercesor perfecto y Él quiere que le hagamos caso, sabiendo que si le hacemos caso nos va a ir bien. Ahora, esto de que Dios habla y que el hombre escucha es algo que siempre ha sucedido. Tú vas a ver en toda la Biblia constantemente cómo Dios le habla a personajes. Por ejemplo, cuando formó la creación, formó a Adán y Eva y dice que todas las tardes se paseaba el Señor con ellos y platicaba. ¿Sí? Si te acuerdas de Noé, cuando Dios le habló y le dijo, Noé, he encontrado en ti un hombre justo, un hombre fiel, y mira, voy a destruir toda la tierra con agua, pero tú vas a salvarte con tu familia y los animales, y te voy a decir cómo hacer un arca. Y por varias décadas estuvo Dios instruyendo a Noé para que hiciera el arca. Él no era arquitecto, él no era diseñador, pero tenía diálogo con Dios y Dios hablaba con él y él construía el arca. Entonces vemos a través de la historia de la Biblia una gran cantidad de personas que Dios les habló, se comunicó y ellos escucharon. ¿Te acuerdas de Moisés, el hermano Moy? En Éxodo 3 dice la Escritura que Dios se encontró con Moisés. Moisés andaba en su trabajo cuidando en sí los animales ahí en la montaña y de repente vio que una zarza ardía y pues era natural que con el calor algunos arbustos se quemaran por estar secos, etcétera. Pero en este caso Moisés vio que el arca no, el arbusto, la zarza no se quemaba, y entonces sintió interés, se acercó y tuvo un diálogo Dios ahí con él, porque le dijo, Moisés, quita tu calzado, etcétera, y luego le dijo, ve, porque te voy a hacer el libertador de mi pueblo Israel y lo vas a sacar de Egipto.
O sea, vemos a través de las Escrituras cómo personajes se conectaron con Dios, ¿sí? Y luego también, fíjate que Dios nos habla en ese momento, dice, no, pues es que Dios no me ha hablado a mí. Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que a todos nosotros Dios nos ha hablado por la conciencia. Hay un momento en que los niños llegan a tener, según donde estén expuestos, llegan a tener el uso de la conciencia del bien y del mal. Y cuando hay esa conciencia del bien y del mal, es Dios hablando a nuestro ser de que estamos haciendo algo equivocado. ¿Cuántos han escuchado la voz de su conciencia? Claro que la conciencia se cauteriza y a veces ya no tenemos esa sensibilidad, y por eso es que requerimos de la palabra de Dios. Entonces esa conciencia nos habla, pero lo mejor que podemos tener es la palabra de Dios. La manera como Dios nos habla el día de hoy es a través de la palabra de Dios. Por eso quiero poner este punto. ¿Cómo escucho a Dios? Come el libro. Di conmigo, come el libro. Ahora vamos a Ezequiel 3 y vamos a ver lo que Dios le habló a este profeta. Dice, la voz me dijo, estoy leyendo la NTV, dice, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que dice este profeta, abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mi mensaje. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas escucharían, pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura, por lo tanto no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Ese es comer el libro. Que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. ¿Sí? Luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba, alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y al retumbar de las ruedas debajo de ellos. Y bueno, es interesante cómo este profeta escucha la palabra del Señor. Me interesa mucho cuando hablamos de que Dios nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, en uno de los proverbios se está refiriendo Dios a los jóvenes como el Padre. El Padre. Nosotros como padres que tenemos hijos sabemos que esto es importante, que los hijos escuchen la sabiduría, el consejo de un mayor, sobre todo ya como cristianos y conociendo la palabra de Dios. Ahora dice aquí en Proverbios 3, dice, hijo mío, otra vez, el padre hablando a sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántas hijas hay aquí? ¿Sí? Entonces, hija mía, hijo mío, está hablando Dios a través de proverbista. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Sí? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué interesante, ¿no? Fíjate cómo Dios quiere interesarse en nosotros. Entonces debemos de comer el libro, debemos aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, ¿sí? Pocas veces vemos en el tiempo actual que Dios hable constantemente en voz audible. Yo podría dudar un poquito de personas que siempre dicen, ¿qué quieres? Ayer Dios habló conmigo audiblemente. Pero sí llega a suceder, pero más por la palabra de Dios. Porque estaba yo pensando que hubo un personaje en el Antiguo Testamento de una mujer que tenía ese ay de dolor delante del Señor por una petición, se llamaba Ana, en 1 de Samuel. Y dice que Ana lloraba en el templo, ya su intercesión era tan profunda, su dolor tan agudo, que le decía al Señor, dame un hijo. Y ya como no podía balbucear las palabras bien por su dolor, el profeta estaba ahí, pues en sí el sacerdote le dijo, hey, tú estás borracha, digiere tu vino, salte de aquí. Y ella le dijo, no, Señor, no estoy borracha, sino que tengo un deseo de mi corazón. Y este hombre le dijo, pues que Dios te lo conceda. Y dice que ella se regresó bien contenta y le creyó a Dios. Y al tiempo Dios le dio un hijo que le puso Samuel. Y Samuelito, fíjate que como ella lo comprometió a Dios, cuando el niño fue destetado, cuando el niño fue destetado, lo llevó al templo y le dijo, yo prometí a este hijo al Señor, mi primer hijo. Y Samuelito creció en el templo. Entonces un día Samuelito se va a acostar y él era muy obediente, entonces se acostó y dice que él oyó la voz que decía, Samuel, Samuel. Y él se despertó y dijo, pues yo creo que el profeta me está llamando. Entonces fue al profeta Elí y le dijo, ¿me está llamando? No, yo no te estoy llamando, vete, acuéstate. Se volvió a ir a acostar, se durmió y volvió a oír una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y lo hizo varias veces hasta que el profeta, en sí el juez, entendió, este sacerdote Elí entendió que Dios estaba empezando a hablarle a Samuelito. Y entonces le dijo, mira, vete a acostar. Si vuelves a oír la voz, dirás lo siguiente, habla Señor, que tu siervo oye. Y sabes, nosotros para comer el libro, como primer punto, debemos sentarnos en la presencia de Dios, leyendo la Biblia y haciendo lo que Samuel se le enseñó. Señor, tú me vas a hablar a través de tu palabra. Ese es el comer la palabra. Acuérdate que Jesús es el pan de vida. Y la palabra de Dios es alimento espiritual. Y como primer lugar tenemos que comer el libro, porque ese es escuchar a Dios. Ese corazón del Padre que dice, si tan solo me escucharas, lo vamos a llevar a cabo diciéndole, sí Señor, habla porque tu siervo oye. Así que ponte a leer la Biblia, agarra el TCD que lleva versículo por versículo, y estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. ¿Cuántos han recibido esta enseñanza y están recibiendo palabra de Dios a través de la Biblia? Ok. Bien, número 2, canta alegre al Señor. En los primeros versículos me brinqué los versículos del Salmo 81 porque aquí dice esta parte importante. Dice, canten con júbilo a Dios, nuestra fortaleza. Aclamen alegres al Dios de Jacob, entonen salmos, toquen ya el pandero, el arpa, la lira melodiosa, toquen la trompeta en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es un estatuto para Israel, una ley del Dios de Jacob. Cuando salió contra la tierra de Egipto, lo estableció como un mandato dado a José. Escuché una voz desconocida decir, te he quitado la carga de los hombros, tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré, oculto en el trueno te respondí, en las aguas de Meribá
te puse a prueba. ¿Sabes? Es interesante que cuando tú alabas a Dios, en la alabanza a Dios, Dios desciende. Dios desciende cuando estés triste, cuando estés preocupado, cuando estés angustiado, cuando sientes que pierdes la fe, canta alabanzas, canta canciones cristianas, canta canciones espirituales. Porque mira, un ejemplo es David. David era un muchachito que no estaba en una plataforma, pero él era un adorador. Y la adoración de él era tan profunda que después vemos que cuando lo llamó el rey, ya que fue conocido, cuando lo llamó el rey y supo que él cantaba y que tocaba el arpa, cuando el rey estaba perturbado, mandaban traer a este David y David tocaba. ¿Y sabes qué? Cuando David tocaba, los espíritus malos se iban. Entonces, cuando tú no escuches a Dios, porque quizás la presión económica, la presión familiar, la presión de trabajo, etcétera, está más fuerte, como una voz más fuerte que Dios, sigue con ese pensamiento porque es una realidad, pero a la vez empieza a adorar a Dios. Y hay canciones de petición a Dios. ¿Dónde estás, Señor? Ayúdame, contéstame, te necesito, aquí estoy. Y cuando tú empiezas a adorar a Dios, algo poderoso sucede. Y Dios desciende. A mí me encanta que cuando estamos en la alabanza, en la adoración, sientes la presencia de Dios. Es un ambiente de adoración donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy yo, dice el Señor. Y en la congregación de los santos, la reunión de iglesia es algo muy importante. Qué bueno que tú cantas ahí en tu regadera, qué bueno que cantas mientras desayunas. Yo tengo una hija que canta todo el tiempo, ¿sí? Y nos contagia con adoración, con alabanza al Señor. Me gusta ver a mis hijos adorar al Señor. Ahora hasta mi nietecito con su banderita ahí está alabando en su manera al Señor. Todos debemos de ser verdaderos adoradores. Yo profetizo que tú eres una iglesia, eres parte de la iglesia que sabe adorar al Señor, amén. Que llega temprano a la iglesia, amén. ¿Sí? Hay una canción que vamos a cantar, quizás a ver si los músicos la cantan, que cantábamos hace muchos años y dice: Cristo está vivo, ¿verdad? En mis manos. A ver, levanten sus manos, ¿sí? Cristo está vivo en mis pies. A ver, muevan sus pies, ¿sí? Pero lo importante aquí es, primero, come el libro, aliméntate de la palabra de Dios. Número 2, canta alabanzas al Señor. Yo te animo a que, aunque no tengas ganas, ponle play ahí a la música y de repente tu espíritu se enciende para alabar y bendecir el nombre de Dios. Número 3, vive en la presencia de Dios. Cuando ya tenemos la palabra, la comunión con Dios, porque la palabra es que Dios me habla y yo hablo con Él. Yo de mi boca, mi inteligencia y capacidad y lo que conozco de la Biblia, hablo con Dios y Él me habla a través de su palabra. Cuando yo canto alabanzas al Señor, también percibo la presencia de Dios y viene revelación y sabiduría, libertad, sanidad, etcétera. Yo he sabido que mientras estamos cantando en la alabanza, personas están siendo sanadas. Pero número 3, vive en la presencia de Dios. Esta palabra Maranata, ven Señor Jesús, no solamente es para el tiempo futuro cuando Él venga, sino ven Señor Jesús es para el tiempo de hoy. Hoy Dios quiere venir a tu corazón. Hoy Dios quiere habitar en tu corazón. Abre tu corazón a Jesús, porque no hay nada mejor en este mundo que Jesucristo en nuestro corazón. Pídele perdón por tus pecados, pídele que te salve, pídele que te santifique, pide que el Espíritu Santo esté contigo y entonces vivimos en la presencia de Dios. Hay profetas en el Antiguo Testamento que expresaban esto: vive el Señor Dios en cuya presencia estoy. Uno de esos profetas dice que Dios le dijo que levantara un altar, un sacrificio, para hacer un sacrificio, y los ídolos y la gente que adoraba esos ídolos hicieron su altar también, y él dijo: pues el Dios que responda con fuego, ese va a ser el Dios de Israel. Y pues no sucedió nada hasta que llegó la tarde, la hora del sacrificio, y él dijo: ahora me toca a mí. Y él dijo lo siguiente: Señor, lo que tú me dijiste, cúmplelo. Y dice que cayó fuego del cielo, porque él estaba en la presencia de Dios. Cuando estamos conectados con la palabra, con la adoración y la comunicación con Dios,
Dios se revela a ti y te da palabra profética para declarar sanidad, libertad. Yo sé que si estamos enfermos, pues hay que acudir al médico, pero antes de ir al médico, pídele al Señor que te sane. Capaz que te sana y ya no tienes que ir al médico, ¿sí? Porque Dios es un Dios de poder. Amén. Dice, entonces tenemos que vivir en la presencia de Dios. Primera Tesalonicenses 4, esto es vivir en la presencia de Dios. Fíjate, primera a los Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar al Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ese es vivir en la presencia de Dios. Y por último, yo le puse aquí, vamos a escuchar un día la trompeta. ¿Sabes? El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, dice el apóstol Pablo, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora dice aquí esto, fíjate, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si tan solo me escucharas. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Con la palabra, con la adoración, viviendo cada día en su presencia. Y escúchame bien, un día, dice aquí el apóstol, que sonará una trompeta que no todos escucharán. Aquellos que murieron en el Señor son los que van a escuchar esta trompeta y van a ser levantados de entre los muertos. ¿Cómo lo hará Dios? Él es Dios. Pero luego el apóstol Pablo está hablando en presente y dice: y luego nosotros los que vivimos, también cuando suene esa trompeta, después de que los muertos resuciten, nosotros seremos transportados, llevados a las nubes para unirnos con el Señor Jesús y estar con Él para siempre. Sabes, no todos van a escuchar. De hecho, Jesús dijo, como en los días de Noé, unos estaban dándose en casamiento, otros estaban en sus labores en el campo, etcétera, hasta que vino el diluvio y los cubrió a todos, porque ellos no obedecieron, no creyeron a Noé. Y lo mismo en este tiempo, hay gente que no cree en la venida del Señor y que este mundo se va a acabar. Pero tú y yo tenemos esperanza si tan solo escuchamos su voz.